Muy buenos días, mis amados, Iglesia Cristiana de Restauración Moriah. Les saluda y le da una cordial invitación a nuestro devocional Mañanas Proféticas. Qué alegría poder estar con ustedes en esta mañana. Qué alegría poder saber que nuestro Dios Todopoderoso está con nosotros en medio de estos tiempos difíciles y en medio de las circunstancias que se están viendo. Te damos gracias, oh Padre, porque tú eres bueno, mi Dios. Gracias te damos, Señor, por este día maravilloso, Padre. Venimos a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, creyendo en tu gran poder, en tu gran misericordia, Dios. Gracias por la vida que tú nos das, Dios. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, yo bendigo cada hogar, cada vida que se conecta en esta mañana con nuestro devocional. Señor, declaramos el poder de tu nombre. Declaramos, Señor amado, una palabra que trae libertad, restauración, sanidad, salvación, Dios, a las vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, que bueno eres, grande y todopoderoso es tu nombre, Señor. Te adoramos, Padre, te bendecimos y te damos gracias, Dios, por la vida. Gracias por cada hogar, por cada familia, Señor. Declaramos el poder del nombre de tu Hijo. Declaramos la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Señor, que nos da vida, Señor, que nos limpia de todo pecado, que nos trae libertad y liberación a nuestra alma, que nos trae, Señor amado, oh Dios, redención, Señor amado, y sanidad. Por eso en esta mañana declaramos que hay sanidad, que hay libertad, que los hogares, Señor amado, tu presencia entra, tu gloria se hace manifiesta y tu gloria viene para traer libertad y salvación, Señor, a los hogares, a las vidas, a las familias, en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, precioso Espíritu Santo, bienvenido eres, Dios. Tú eres grande y todopoderoso, mi Señor, eres el Dios todopoderoso que reina, que vive por los siglos de los siglos. Te adoramos, te bendecimos y te damos toda honra y toda gloria por siempre, mi Señor. Qué bueno eres, mi Señor. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Dios, por tu presencia. Dice la palabra del Señor en el libro de Nehemías, capítulo 8. Y se juntó el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matanías, Sema, Anías. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando las manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas estaban con Esdras, hacían entender y al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada. Preparadlo, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Mis amados, qué tremendo es lo que estaba sucediendo allí. Era algo maravilloso lo que estaba sucediendo, porque ahí el pueblo ya había llegado a su nación de Israel y se encontraban en la ciudad de Jerusalén. Pueblo que había estado cautivo por 70 años, este pueblo que había estado apartado de Dios y apartado de la ley, de la palabra del Señor.
Por eso dice la palabra que cuando Esdras y el escriba Esdras, el sacerdote, y cuando Nehemías, el gobernador, reunieron a todo el pueblo fue convocado. Era un día como en esta temporada, porque estamos en una temporada muy importante. Es el primer año para Israel. Era el primer día del año, era un día muy solemne. Y ellos habían reunido a todos los que habían llegado cautivos, y era muchísima gente, muchísimas familias. Y ellos empezó Esdras a leerles el libro de la ley desde la madrugada, mis amados. Todos fueron convocados, todos estaban ahí hasta el mediodía, enseñándoles la palabra y el libro, y la palabra y lo que estaba en el libro de Dios, la palabra de Dios. Pero fue algo tan maravilloso, porque dice que los ojos de ellos estaban todos atentos, ninguno se quedó dormido, todos estaban atentos a las palabras de Dios. 70 años que ellos habían dejado de oír la palabra, de congregarse y de oír la palabra del Señor. Y vemos cómo este pueblo llega con esa hambre, con esa necesidad, con ese amor por oír la palabra de Dios. Fue tan impactante lo que sucedió allí, que dice que ellos se habían entristecido, no porque fuese el momento triste, sino por la condición en la que ellos cayeron para haber caído en semejante juicio de 70 años cautivos con una nación de esclavos, y sin poder recibir el mensaje de la palabra del Señor. Esto hacía que ellos lloraban porque nuevamente estaban recibiendo la palabra, nuevamente estaba llegando a sus corazones el rema de Dios. Las palabras de Dios estaban reunidos como un solo pueblo. Y dice que ellos se humillaron, dice que Dios se agradó porque ellos se humillaron, dice, y levantaron sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Mis amados, esta es la temporada maravillosa que Dios nos está dando, porque Dios está trayendo un tiempo para que el hombre se vuelva a Él. Estamos viendo que las circunstancias que están pasando, estamos viendo cómo las situaciones están viniendo, pero Dios nos está haciendo una convocatoria. Por eso dice que era el mes séptimo y el día primero. Nosotros estamos en una temporada profética como esa temporada, en la que Dios está llamando y está convocando a través de sonido de shofar, a través de sonido de trompeta, está convocando a su pueblo para que vengan a Él, vengan con un corazón humillado y arrepentido, con un corazón rendido, reconociendo la condición en la que se encuentran sus corazones. Esdras, mis amados, y Nehemías estaban allí enseñándoles. Ellos lloraban de ver que la condición a la que habían caído ellos y sus padres había hecho que Dios trajese este juicio tan terrible sobre toda la nación. 70 años cautivos en Babilonia. Mis amados, estamos a punto del sonar de una temporada como esta, del sonar del shofar, del sonar de la trompeta. Estamos a punto, y la Biblia dice que aquellos que estén apercibidos, que puedan oír el sonido, seremos arrebatados, transformados, seremos llevados a la presencia del Señor. Pero las personas no se han apercibido. El hombre anda en sus caminos, el hombre anda como estuvo este pueblo antes de este juicio tan terrible. No estaban interesados en la palabra, no les interesaban las cosas de Dios, estaban envueltos en una situación terrible, al tan punto que Dios tuvo que enviar un juicio para estremecerles el corazón. Por eso cuando ellos vuelven nuevamente después de los 70 años, los que quedaron vivos, los que nacieron después de aquella cautividad, llegaron allí. Ellos ansiaban este momento glorioso toda la mañana, desde el anochecer, desde el amanecer hasta toda la mañana, al mediodía. Estuvieron atentos a las palabras que enseñaban los sacerdotes a todo el pueblo.
Y esto es lo que el Señor nos está trayendo. Necesitamos ir a la palabra, necesitamos ir al estatuto, necesitamos ir a la ley, al conocimiento de la palabra del Señor. El salmista dice en el Salmo 27:4: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. El salmista anhelaba estar allí, anhelaba conocer de Dios. Si nosotros desconocemos la palabra, desconocemos la ley, el mandamiento, desconocemos a nuestro Creador, ¿cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a obedecerle? ¿Cómo vamos a temer si no tenemos un conocimiento de su palabra y de lo que Él habla y de lo que Él ha establecido para cada uno de nosotros? Por eso allí el pueblo lloraba, dice que lloraban y se habían entristecido sus corazones por ver a qué condición habían caído para estar tan apartados de la palabra, porque ellos amaban la palabra, porque hubo un tiempo en que ellos amaron la palabra, amaron la Torá, amaban la ley de Moisés, ellos amaban, iban a la sinagoga, eran instruidos y enseñados. Pero eso lo habían dejado perder por causa de la dureza de su corazón. Por eso, mis amados, dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, que cuando Dios llamó a Moisés al monte, allí lo subió al monte y allí le dio las tablas de la ley. Y allí estaba, amados, en estas tablas estaban registrados los mandamientos del Señor. Los mandamientos del Señor para su pueblo, para que su pueblo caminase en libertad, para que su pueblo obedeciese a su Creador, para que su pueblo adorase y conociese al que le había dado la vida, al que los había creado, al que los había formado, al que los había levantado, para que el pueblo pudiese conocer los propósitos de Él para sus vidas. Dice que cuando Moisés subió, Moisés estaba contento, 40 días con Dios, Dios dándole la instrucción, Dios dándole el mandamiento, Dios dándole la enseñanza para que Moisés bajase y la enseñase a su pueblo. Y dice que cuando Moisés bajaba de aquella montaña, dice que escuchó los alaridos y los gritos del pueblo y dijo: voz de alarido es esto, decía Josué. Y cuando bajaron, dice la Biblia, que allá estaba Aarón, amados, y con sus manos le había construido un becerro y todo el pueblo estaba desenfrenado alrededor del becerro, ofreciéndole sacrificios, holocaustos, amados, en una prostitución total de idolatría, de pecado. Y dice que fue tanta la impresión de Moisés que tomó las tablas en un momento de ira y las soltó contra la tierra y se partieron aquellas tablas que Dios mismo las había traído desde el cielo y con su mano las había escrito para su pueblo y se las había entregado a Moisés. Qué dolor, mis amados, qué dolor. A ellos les dolía haber sabido que 70 años habían estado en una nación pagana, en una nación que no era su nación, una nación sometidos a esclavitud, en un sometimiento a la idolatría, a la brujería, toda la hechicería que se movía allá. Y ellos estaban bajo esa atmósfera, sumidos bajo esa condición por causa de que ellos se habían apartado de la instrucción, del mandamiento, de la ley, de la palabra del Señor. Y Dios nos está llamando en este tiempo a que nos acerquemos a la palabra de Dios. El Señor dice que ellos se humillaron. La humillación, amados, más grande no es arrodillarnos y llorar y decir: Dios, me duelen, y levantarnos y volver a seguir haciendo lo mismo. No, la humillación más grande de nosotros es poder ir a la palabra del Señor y obedecer la palabra y tener el conocimiento de ella para vivir con un espíritu humillado al Señor, rendido a Él, y verdaderamente apartarnos de todo lazo, de todo lo que el mundo ofrece y todas aquellas cosas en las que el mundo trata de envolvernos y apasionarnos a todo lo terrenal. El Señor
les hacía esta convocatoria. Allí era un día de convocatoria, era un día de trompeta, era un día muy importante, era el primer día del año y toda la nación se había reunido. Esdras, Jeremías, los sacerdotes los habían reunido y ellos acudieron porque deseaban este momento, deseaban nuevamente oír la voz de Dios, oír la palabra del Dios. Dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley, la palabra de Dios, el mandamiento del Señor es tan poderoso. Dice, la ley de Jehová es perfecta, es tan poderosa, es tan perfecta, es tan maravillosa, tan grande, tan poderosa, que hace que el hombre sea transformado, que el hombre sea liberado, que el hombre sea verdaderamente hecho otra persona. La única que puede hacer es la palabra de Dios, transformar un corazón duro, un corazón envuelto en muchas situaciones, un corazón lleno de tantas situaciones. La palabra del Señor, mis amados, la única que puede hacer que el hombre se pueda volver a Dios. Por eso dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. El mandamiento de Jehová es recto que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. La palabra del Señor, la palabra de Dios, la instrucción y el mandamiento es lo único que hace que nuestros ojos se abran, que nuestro corazón se incline, que nuestro corazón se humille. Es la única que puede llevar al hombre a humillar el corazón, la palabra de Dios. Por eso, mis amados, cuando Moisés ve esto que había acontecido al pueblo desenfrenado totalmente, envuelto en una situación deprimente, terrible, Moisés toma las tablas y las rompe esas tablas. Pero Moisés vuelve a subir al monte. Allí Dios lo llama porque el amor del Padre es tan grande, el amor de nuestro Dios es tan grande que nos ha dado a su Hijo, que es la palabra. Si nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra, no podemos conocer a su Hijo, porque Él es la esencia de la palabra, Él es el verbo de vida, Él es la sustancia, Él es el verbo. Y dice que Moisés sube nuevamente al monte y allí el Padre le da nuevamente las tablas y escribe sobre ellas, amados, la palabra, el mandamiento, el testimonio, la ley, para que su pueblo pudiese ser un pueblo que obedece, un pueblo de ojos abiertos, entendido, un pueblo que le conoce, que le obedece, que le teme, que camina bajo sus preceptos, bajo sus mandamientos, bajo sus leyes. Amados, porque como dice la palabra, el mandamiento de Jehová es recto que alegra el corazón. La palabra nos enseña a caminar en rectitud, en justicia, en amor, en verdadero amor, amados, sin rencores, sin odios, sin venganzas. La palabra hace que el corazón sea totalmente transformado conforme a la imagen en que nos creó. Por eso ellos lloraban, estaban felices porque allí ellos se habían encontrado nuevamente con la palabra, con la ley, con el mandamiento, con la instrucción, porque ellos sabían que era estar apartados de Dios. Ellos conocieron que era verdaderamente estar alejados del Señor. Y cuando Dios los vuelve a traer nuevamente a su tierra, ellos anhelaban esto, anhelaban nuevamente poder ir a la palabra, al conocimiento de la palabra de Dios. Mis amados, qué hermoso cuando nosotros anhelamos la palabra de Dios, cuando nosotros anhelamos el conocimiento de ella, cuando nosotros anhelamos conocer a nuestro Creador, conocer a nuestro Salvador, cuando nosotros anhelamos ir a Él. La Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no se interesaron en ella, no se interesaron en conocerla. Dice la Biblia que el profeta Jeremías en una ocasión estaba ya a punto el pueblo de ser llevado cautivo, estaban sitiados prácticamente por Nabucodonosor.
Nabucodonosor y su ejército. Y Nehemías le manda un mensaje. Dios le da un mensaje y Nehemías lo escribe. El Señor le dice: escribe este mensaje y llévaselo al rey de Israel, al rey de Judá. Amados, y la palabra, Dios le daba esa palabra y le decía al rey que si él se entregaba a Babilonia, se entregaba a Nabucodonosor, dice que Dios le guardaría su vida y la de todo el pueblo, y el templo no sería quemada y la ciudad no sería quemada, mis amados, y no vendrían tantas situaciones sobre la ciudad y el juicio tan terrible. Sí, ya serían llevados cautivos, pero todo esto que aconteció en Jerusalén, con el templo, con todo el pueblo de Dios, con todo el pueblo de Judá, con todo el pueblo de Jerusalén, no vendría. Pero dice que este rey, cuando recibió el mensaje, dice que los príncipes se estremecieron cuando vieron la palabra, y dice que aquel hombre, cuando escuchó, dice que tomó el rollo y lo lanzó a las brasas, al fuego, amados, y quemó la palabra de Dios. Y el juicio que estaba escrito en la palabra vino sobre él, porque no se interesó, amados, y tampoco se interesó por salvar a todo el pueblo, por salvar a sus hijos, porque dice que el Nabucodonosor, cuando él trata de huir, él trata de salir porque estaba sitiada la ciudad, y él dice que él abrió una brecha y sale con sus ejércitos, y allí los alcanza el ejército de Nabucodonosor y lo trae enfrente a Nabucodonosor, amados, y él ve sus ojos conforme Dios le había profetizado. Dios le había hablado al profeta Jeremías para él, y dice que allí él le da el juicio para él, para Sedequías y para sus hijos. Dice que todos sus hijos, los príncipes, fueron colgados, los nobles fueron colgados, amados, y a él le fueron sacados los ojos y llevado cautivo, preso, prisionero a Babilonia, y allí murió. Mis amados, la palabra nos alerta, la palabra nos enseña, la palabra nos adiestra, la palabra nos guía, la palabra, amados, nos lleva a toda verdad. La palabra es la que nos va a llevar al cielo, mis amados, porque es la palabra de Dios, porque es la palabra que ha salido de la boca de Dios. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ella nos perfecciona, mis amados. Ella es la que nos prepara para este momento crucial que estamos viviendo, donde el Señor Cristo, Jesucristo, viene por su iglesia. ¿Qué es lo que hace que nosotros estemos preparados, que tengamos las lámparas con el aceite? La palabra de Dios, el conocimiento de ella, la revelación de ella para nuestras vidas, porque cuando la palabra es revelada a nosotros, amados, hay temor, y el hombre no desea pecar, no desea hacer maldad. Su corazón es examinado, su corazón es liberado por el poder de ella, de la palabra, porque es lo que ha salido de la boca de Dios para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu y enseñarnos a vivir verdaderamente una vida en santidad, un corazón puro, una mente pura, unas manos, unos ojos limpios de toda inclinación, de toda perversión, de toda maldad. Por eso, mis amados, qué hermosa la oportunidad que tenemos nosotros ahora de poder saber que es ella la que nos instruye y la que nos enseña, y necesitamos instruir, necesitamos tomar el tiempo, necesitamos sacar el mejor tiempo, porque ella es la que la trae la libertad y la salvación para tu casa, para tus hijos, para tu familia. El apóstol Pablo le dijo al centurión romano, le dijo allí, él le dijo: ¿qué haré para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dijo: cree tú y toda tu casa será salva. Cree tú en el Señor Jesucristo. Él es la palabra. Cuando lees la palabra, tú lo lees a Él y Él te lee a ti. Él lee tu corazón, Él lee tus pensamientos, Él lee tu mente, Él lee tu corazón y tú lo lees a Él. Es el corazón y la mente de Él, de lo que Él tiene para ti. Es su palabra. Por eso, mis amados, aquel pueblo lloraba, aquel pueblo lamentaba no haber atendido la voz de los profetas
profetas, porque Jeremías se levantó. Los profetas le daban la palabra, el mensaje y la instrucción, pero ellos se cegaron en su pecado, se cegaron en su maldad, se cegaron en sus propios deseos, en sus propios razonamientos, amados, y no atendieron el consejo, no atendieron la voz, y sus corazones se desviaron al punto en que el Señor tuvo que permitir esta cautividad, esta situación. Mis amados, que eso no vaya a acontecer con cada uno de nosotros, porque esta es la temporada más maravillosa que tenemos nosotros para ir al Señor. Es la temporada más gloriosa en la cual el Señor está llamándonos, mis amados, en la cual el Señor está trayendo para cada una de nuestras vidas y está inquietándonos, está tocando nuestro corazón. El Espíritu Santo está alertando a toda la iglesia para que se vuelva al Señor, para que se humille de corazón. Dice que ellos se humillaron y colocaron sus rostros en tierra al oír la palabra del Señor. Y cuando tú oyes la palabra del Señor, cuando yo oigo la palabra, tiene que nuestro corazón humillarse y reconocer en qué condición está, porque la palabra es la que nos confronta, e ir a Él con un corazón arrepentido verdaderamente y no volver a esa condición, porque el verdadero arrepentimiento es no volver a aquello a lo cual estábamos practicando, haciendo, que nos tenía apartados de Dios. Qué hermoso, mis amados. Por eso el Señor dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ella nos enseña, nos redarguye, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ella nos enseña la verdadera justicia. Ella nos enseña a vivir en verdadera santidad. Ella nos enseña a vivir en verdadera obediencia y en el verdadero temor a nuestro Dios. Ella nos enseña a amarlos, ella nos enseña a adorarlo. Dice que ellos se levantaron y alabaron y levantaron sus manos y adoraron y festejaron aquel gran momento glorioso, amados. En los que ellos volvían nuevamente su corazón a Dios, y el corazón del Señor se volvía para todos ellos. Qué hermoso. Y yo te motivo para que empieces a tomar la palabra, a escudriñar la palabra. Empieza, lee, estudia. El Señor dice en el Evangelio de Juan 5:39: escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Él dice: escudriña, lee. Dice que cuando Él resucitó, Él se le presentó a todos sus discípulos y dice que sopló sobre ellos para que el entendimiento de ellos fuese abierto y comprendiesen las escrituras. Y nosotros vemos a un apóstol, a esos apóstoles llenos del poder de Dios, llenos del conocimiento de la palabra de Dios, llenos de fe, llenos de entendimiento, amados, haciendo milagros, prodigios y señales. Y yo declaro que en ti se despierta una necesidad por conocer a tu Dios, por conocer a Jesucristo, por ir a Él, por conocerle a través de su palabra, por apartarse de toda circunstancia y de todo lo que esté enlazando y envolviendo tu vida. En esta semana yo declaro que el Señor trae sobre ti una necesidad de humillarte, una necesidad de rendirte, una necesidad de postrarse y de humillarse delante del Señor. Porque el Señor está trayendo cosas nuevas a cada uno de nosotros. Padre, yo declaro, Señor amado, que en esta temporada, que en este tiempo glorioso que tú nos estás dando, un mover de tu espíritu viene, Señor, sobrenaturalmente, para traer un despertar, Señor, sobre las vidas. Y yo declaro que hay un Talita Cumi, Señor, porque Él le dijo, Señor amado, nuestro Señor Jesucristo le dijo a aquella niña, a la hija de Jairo, que ya estaba muerta. Él le dijo: Talita Cumi, que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Y yo declaro un Talita Cumi sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada familia, sobre sus vidas, sobre su vida espiritual, sobre su finanza, sobre su salud. Te digo, a ti te digo, levántate, porque este es el tiempo y la temporada en que tus ojos se abren, en que su corazón se despierta, en que entras a una nueva dimensión del Espíritu, a lo que el Señor está trayendo para tu vida en esta temporada. Declaro cielos abiertos, declaro que hay salud y medicina para tu cuerpo, declaro que hay vida, que hay esperanza, declaro que hay recursos que llegan a tus manos. Profetizo que hay
bendición en el nombre poderoso de Jesucristo sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Y te bendigo en esta mañana en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias Dios, gracias mi Señor. Les bendigo mis amados, un abrazo y nos vemos para nuestro próximo devocional. Bendiciones.